Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son las 15:02. Somos 12. Vamos a esperar unos minutos por si entra alguien más. Soy Estela Fernández Puentes, soy ayudante en la comisión esta del doctor López Martucci. En esta primera parte y en esta primera clase vamos a empezar a abordar el tema de eslabolillas o módulo quinto. Sí, el módulo quinto, el segundo punto, que es el tema de la igualdad, del derecho a la igualdad. Es un tema, es obvio, ¿no? Es un tema muy vasto, con muchas cuestiones muy interesantes para ver. De alguna manera, analizar la igualdad también y con perspectiva histórica es de lo más interesante y nos muestra también cómo se ha construido los nuevos horizontes de la igualdad, desde una igualdad formal, digamos, porque decir que todos los hombres son iguales o que son todos iguales ante la ley, en general es un concepto como formal, que todavía no nos dice cómo se construye o cómo se logra esa igualdad, no nos da criterios. Vamos a analizar una igualdad de iure o de derecho y una igualdad de hecho. Pero bueno, les quería comentar, por ejemplo, de cómo está planteada la igualdad originariamente en la Constitución del 53, y cómo está hoy planteada en la Constitución del 94, cómo se ha construido una nueva visión, una visión y versión superadora de la igualdad. De alguna manera también nos remite a la historia de, como muchos temas de derechos humanos, a la historia de la humanidad por la lucha por la libertad y la igualdad, que sin duda son un eje claro de la historia de la humanidad y la construcción de los derechos humanos. Yo he elegido entre mucho material que hay para este tema, un texto que no lo puedo dar todo porque es demasiado extenso, de Rolando Gialdino, de Editorial Aveledo Perrot. Esto es muy bueno, esto es muy, muy moderno. Rolando Gialdino es un especialista en Derecho Laboral y en Derechos Humanos, es redactor en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando Gialdino, les voy a decir cómo aborda este tema de, cómo lo llama cómo aborda él el tema, principios de igualdad y prohibición de toda discriminación, ¿no? Este tándem, digamos, entre igualdad y no discriminación. Que esto de no discriminación, por cierto, es la versión más moderna, o la última construcción en punto a preservar la garantía o el derecho a igualdad. Gialdino, a su vez, comienza diciendo, que quede claro, dice, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos y deberes del hombre, la universal, digo, la del año 48, la americana, americana de derechos y deberes del hombre también es del año 48, pero el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos, Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y sigue, ¿no? Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Gialdino sostiene, al iniciar hablando de igualdad, que como un derecho fundamental, el que le precede es el principio de dignidad. Por eso dice: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Rolando Gialdino dice que esta inherencia de la dignidad respecto de la igualdad es lo que hace al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Dice, por esta inherencia, porque la igualdad, repito, porque la igualdad se deriva de la inherente dignidad de la persona humana. La presupone, digamos. La igualdad presupone la dignidad. Y la dignidad, esta inherencia, se extrae la igualdad en el goce y ejercicio de los derechos humanos y tributan a la protección del orden existencial. Esto me pareció maravilloso, porque la igualdad y también la libertad, que es otro gran derecho fundante, digamos, vienen también nutriéndose de la dignidad de la íncita, de que nacemos con esta dignidad y igualdad en los derechos. Para el ejercicio, dice, tributan, se los repito porque me gustó mucho, y tributan a la protección del orden existencial de la persona. Sin dignidad, igualdad, hacen a la protección de la existencia del ser humano, y a la vez que implica el derecho a la igualdad. Dos palabras sobre la dignidad, que lo habla Gialdino al comenzar su trabajo. Alguien dice, bueno, las voces estas pragmáticas o que acusan o que sostienen que estas invocaciones de la libertad, de la dignidad, de la igualdad son utopías. Lo que lleva a un juicio, por cierto, un poco descalificante, los pragmáticos, ¿no? Los que naturalizan las aberraciones. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Pero dice, no, la utopía, esto es una utopía, dicen, que hablan de... Y sobre todo cuando estudiamos derecho, te tiran con la realidad, ¿no? Te dicen, pero no sirve para nada. No, que no sirve para nada. No sirve para nada pensar en tener un esquema de valores fundados en la dignidad del ser humano, la libertad, la igualdad. Si no soy un pedacito de piedra, o soy una hoja en el viento, no soy, como dice acá el artículo, dice, dotado de razón y conciencia, que es lo que nos diferencia del mundo animal, mineral y vegetal. Dice la utopía, y en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace cargo, porque bueno, en esta temática involucran estas cuestiones, obviamente, y en una frase dijo, la utopía es la alternativa de la desesperación. Una desesperación también íncita en el género humano, lo que nos desespera de nuestra propia existencia, filosóficamente hablando. Y habla de, bueno, esta dice que la dignidad es un dato ontológico y que Séneca hablaba de la sacralidad del ser humano, de sacro, pero en términos laicos, digamos, no santo, sacro en términos de Séneca, ¿no? Y dice, el ser humano no es una cosa, y esto lo dijo la Corte de la Nación, en un tema de indemnizaciones laborales por infortunios laborales del trabajador, que tiene en nuestra legislación un sistema de reparación palmariamente injusto en la ley de accidentes de trabajo, en la ley de riesgos del trabajo. El trabajador recibe por el sistema, ahí la Corte, como en muchos otros temas, trae el tema de la igualdad. El trabajador con este sistema tiene unas indemnizaciones menguadas, que le pagan en partes, en fin, que llevaron a declararla muchas veces inconstitucional a esta ley. Es inconstitucional porque viola la garantía de igualdad. Cualquier otro ciudadano que no es trabajador y sufre un daño a su integridad psicofísica tiene una indemnización mayor a la prevista en la ley de riesgo del trabajo. La Corte dijo, el ser humano no es una cosa. ¿Tenemos que decir eso todavía? Sí, lo vamos a seguir diciendo. Es difícil, yo estuve... Perdón. Es difícil
términos tan abstractos como ¿qué es la igualdad? ¿Qué es la dignidad? A ver, todo, y anoté, qué sé yo, todo lo que nos causa vergüenza, humillación, cólera, impotencia, melancolía, violenta, ¿por qué? Porque violenta nuestra dignidad como seres humanos. La miseria extrema, que es un concepto recogido y construido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La miseria extrema, que muchos de nosotros no sabemos qué es. Yo nunca pasé hambre, jamás en mi vida pasé hambre. Pero he tenido, como todos, sentimientos de angustia adecuados a mi historia existencial, momentos de humillación, de melancolía, de falta de respeto, de cólera, de impotencia. Eso todo vulnera la dignidad. Dice, hay todo lo que vulnera nuestra posibilidad de plenitud existencial y trascendencia. A la vez que incorpora el concepto de fraternidad entre el género humano, esta relación tan importante con el otro, con la comunidad. Dicen, y la dignidad tiene tres funciones: como fundamento del orden jurídico, como orientación en la tarea de creación de las normas y como fuente de los derechos humanos. Hecha esta aclaración preliminar sobre la utopía y la dignidad, retomamos, hecha esa aclaración, dice, hoy se habla de igualdad y no discriminación, dice, como caras de una misma moneda, o caras de una misma institución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la igualdad es la cara positiva de la no discriminación, y la discriminación es la cara negativa de la igualdad. Ambas expresiones de un valor jurídico de la igualdad que está, dice, implícito en el concepto mismo del derecho como orden de justicia para el bien común. La discriminación, dice, ambas es la expresión del valor jurídico de la igualdad que está implícito en el derecho como un orden de justicia para el bien común. Y esta cita es de la opinión consultiva número 4 del año 84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gialdino a su vez también propone una tríada entre, digamos, la igualdad, que habla, la igualdad, y no, la igualdad ante la ley y la igual protección ante la ley. Los elementos, estos son elementos constitutivos y pilares del derecho internacional o consuetudinario de los derechos humanos. O esto, anoten, otra opinión consultiva, después en 2 minutos les explico qué es una opinión consultiva. En la opinión consultiva número 18 del 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Forma parte de la igualdad, forma parte del ius cogens, del derecho, de este recinto inexpugnable, del derecho común, del derecho cogens inderogable por cualquier otra disposición normativa. Ese es el núcleo. La igualdad es una parte del núcleo duro de ius cogens. También la misma opinión consultiva 18 del 03. Dice, la Carta Democrática Interamericana habla de la igualdad como una de las piedras angular de la democracia. Y la igualdad también es principio coadyuvante para otros derechos que hacen, por ejemplo, al progreso y desarrollo social y de los derechos civiles y políticos. Acá, yo digamos, acá vamos ahora a empezar a analizar, y la idea es que se familiaricen con los instrumentos internacionales y regionales del sistema interamericano de derechos humanos, constituido básicamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Democrática Interamericana, y antes que esa, la Carta de la OEA.
Esos son los instrumentos, después lo vamos a ver en más detalle eso, pero los instrumentos fundamentales. El Pacto de San José, antes de pasar al otro punto, voy a explicar brevemente el sistema interamericano, porque estoy hablando de opinión consultiva y no se sabe de qué estoy hablando. El llamado Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana de Derechos Humanos, CADDHH, que fue creada, que sus orígenes se remontan al año 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 69 se dicta el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, que tiene que es un instrumento fundamental de derechos humanos y tiene dos órganos de protección de los derechos. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última y autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos del sistema. Pero la novedad de esta Corte, que digamos en principio tiene las características de función jurisdiccional de cualquier tribunal, que ustedes ya pueden más o menos, es un tribunal que resuelve casos contenciosos. Fulano contra Mengano, ¿no? Hay un caso, hay un case law, hay un standing case, entonces hay un conflicto. Y los tribunales expiden y llevan certeza a las partes sobre ese conflicto que se les somete a su discusión. En cambio, acá tenemos otra forma de fallar, que es sin la presencia de un caso, sin la presencia de una controversia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función de interpretación y de compatibilidad y de opinar, de interpretar, a pedido de cualquier Estado miembro y que haya aceptado obviamente la competencia de la Corte, de emitir opiniones consultivas, que no se emiten ante la presencia concreta de un conflicto, sino que un Estado parte, por ejemplo, o un grupo de personas le puede pedir a la Corte que explique, y que como intérprete autorizada y final que es, que explique y que interprete, que nos ilustre sobre los alcances de determinada norma o determinada situación que involucre los derechos humanos. Son opiniones consultivas y no contenciosas. No contenciosas. Entonces, doctora, dígame. ¿Son vinculantes esas opiniones consultivas? Sí. Desde luego. Y es más, los estados tienen el deber, esto lo vamos a ver cuando veamos control de convencionalidad, que es la adecuación de todo derecho interno, en su forma la más lata que conciban, toda la adecuación, los estados, en el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, los estados deben garantizar, la obligación de garantía de los estados incluye la compatibilidad de las disposiciones de derecho interno con el sistema interamericano de derechos humanos. Ustedes ya saben que a partir de la reforma del 94, de la Constitución del 54, nuestro bloque de constitucionalidad se integra con los tratados del artículo 75 que tienen rango constitucional. Y eso implica la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contenciosa o consultiva. La opinión, esta 18, la 18 es una opinión que le pide, mire, y este fallo, son legendariamente largas las sentencias de la Corte. La opinión consultiva, esta 18, que he referido ya 2 o 3 veces, es una opinión que le pide México, los Estados Unidos mexicanos, en el año 2003, le pide a la Corte que explique la situación, los alcances de la situación jurídica de los migrantes indocumentados. Concretamente, México es un país que tiene muchísimos trabajadores migrantes en Estados Unidos, ahora no me acuerdo las cifras, pero son millones y millones, y es un tema
no es un tema menor desde el punto de vista económico, por las llamadas remesas que mandan los mexicanos a México, a sus familias, y la situación, dice concretamente, pregunta, y esto involucra la garantía de igualdad, México pregunta, para tener yo los derechos laborales humanos básicos, para un trabajador migrante, ¿tiene derechos laborales básicos, aunque esté ilegal? Si está ilegal en un país, ¿no tiene derechos laborales? ¿No tiene derecho digamos, obviamente, nosotros, bueno, obviamente la registración del trabajo, obviamente vacaciones, premios salariales, presentismo, licencias por enfermedad, por maternidad, es condición, miren qué tema, es condición para el pleno uso y goce de los derechos laborales básicos, que el trabajador que tenga una situación migratoria regular, que esté legal en el país que está, si no, no tiene derechos. Y a todo eso se expide. ¿Puede un país, concretamente Estados Unidos, que no es parte del Pacto de San José de Costa Rica, obviamente, puede un país, en aras de su política migratoria, que es soberano un país para dictar sus leyes de política migratoria, y puede decir, bueno, el que está ilegal no existe? De las pestañas a la frontera. En Europa también pasa esto, obviamente. Entonces, estas son las famosas opiniones consultivas. Muy interesantes. Con el título de Enunciado Legal de los Principios, habla de el punto a la famosa tarea y hermosa tarea que es la interpretación de la ley. Es todo un capítulo fundamental de la interpretación de la ley. Estamos lejos de lo que decía Napoleón y Montesquieu. Mi código está perdido, lo están interpretando, dijo Napoleón, por el Código Civil. La Ilustración en ese sentido ya era un avance tener ley, porque venían de la Revolución Francesa, venían digamos, ¿no? del absolutismo monárquico, hay que ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? La desigualdad reinaba en Francia. Tocqueville dice, Francia, la democracia francesa, que todos, ay, neoliberal, horrible, burguesa, bueno, sí, también, pero venían de esa división prácticamente como en castas, la nobleza y la monarquía, que no se enteraba de nada, vivían de derroche, el pueblo se moría de hambre, y bueno, a ver, pasó lo que pasó, pero vino la ley, de la mano del pueblo vino la ley. Obviamente, bueno, es un proceso cruento, porque la revolución es como el cuadro de Goya, ¿no? Se come también a su... Pero bueno, vino la ley a decir, no, fraternidad, igualdad y legalidad. A los Borbones, no sé quién, que venían de Dios. Los reyes venían de Dios. Ah, no me diga que venís de Dios. Y el pueblo hambreado, pagando impuestos. Lo que genera violencia no es la pobreza, es la desigualdad. Mi código, bueno, pues digo, bueno, no hay que mirar con esas anteojeras, le ponen a los caballos, ay, mirá la Revolución Francesa, qué burguesa, qué liberal, qué horrible. No. Y ellos decían, Montesquieu, uno de los autores decía, ay, no, el juez es una boca que repite la ley. Interpretar nada, no, hay que aplicarla, una aplicación así mecánica de la ley. En cambio, hoy la interpretación es permanente, la hacen los magistrados, la hacemos los abogados, y la hace el destinatario, el hombre y mujer de a pie. ¿Cómo puede ser que la ley diga esto? Bueno, vamos a ver, porque la ley no es un capricho, no es magia, ¿eh? Nosotros ya sabemos esto, pero la ley
también en tema de igualdad, tenemos que combatir estereotipos. De que, por ejemplo, siempre lo digo, ¿cuál es el estereotipo de abogado? Tramposo, charlatán, traidor, horrible. De traje y corbata, o de taller, de pollerita y no sé qué, y que hablamos para que no nos entiendan. El estereotipo es un problema muy grande porque asigna características, funciones y sesgos a todo un universo de gente sin advertir que obviamente no todos somos iguales. Porque la igualdad también es advertir las diferencias y no darle un trato igual a lo que es diferente, ni un trato diferente a lo que es igual. Esto es la ética Nicómaco, esto es Aristóteles. La interpretación en tema de la igualdad, dice, debe ser tan amplia para facilitar y promover la protección de los derechos. Una interpretación progresiva. Y esto está en el pacto, hay dos pactos, los dos pactos estos que tienen que manejar, que son el Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto está en el de Sociales y Culturales. Por ejemplo, en este tema, Gialdino trae algo a cuento de la Corte Europea de Derechos Humanos, en punto a la discriminación racial, le dice en un fallo de 1994, que la Corte exhorta a los países miembros de la Comunidad Europea a la lucha y a estar alerta sobre el tema de discriminación racial, que en Europa es un problema gravísimo. Siempre, en cualquier lugar es un problema grave, pero en Europa es un problema muy grave. Y dice, ante la verificación de la persistencia de esta situación en la región, en tema de discriminación racial. Acá viene un tema de, dice, esperen que tengo un machetito acá. Dice un título, algo les iba a decir. Bueno. En discriminación racial hay un fallo importantísimo para leer, que no lo voy a comentar ahora, pero pero quiero nombrarlo. En el tema de discriminación racial en Estados Unidos, 1954, en los estados del sur de Estados Unidos, se llama el fallo Brown con Consejo de Educación, Board of Education, 1950 y pico. Ahí se discutió se discutió el tema de la igualdad en la educación, porque en Estados Unidos, hasta este fallo, regía el sistema de segregación. Estaban separados, y la falacia era separados pero iguales. Como que estaban educación, transporte y otros, básicamente, servicios públicos para blancos y para negros. Y ellos decían, sí, están separados, separated but equal, pero separados pero iguales. Ese fue el argumento del Estado, esto era, bueno, uno de los estados del sur, Mississippi, Texas, alguno de esos. Dicen, sí, no, pero acá no se vio la igualdad, dice, porque están separados, pero son iguales los dos, cosa que tampoco era cierta, no era igual. Los recursos están, los recursos materiales, los recursos inmateriales para la comunidad de color y para la comunidad blanca. Este tema llegó, a pesar de la resistencia del Estado, llegó a la Corte Suprema Americana, que declaró que la segregación viola la 14ª enmienda de la Constitución Americana de igual protección ante la ley. Bueno, es un fallo interesantísimo. Y hay una película también que se llama Separados pero Iguales. Es una película vieja, muy interesante. Gialdino también aborda lo que él llama irrelevancia de los motivos. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
habla de los motivos. A ver, y hay enumeraciones, ¿no? Vamos a analizar un poco estas enumeraciones. Discriminación en el económico, sociales y culturales, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El de derechos civiles y políticos, artículos 2, 1 y 26. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2. Motivos, ¿no? Raza, color, sexo, idioma, religión o opinión política, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y como específicos, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 6 tenemos, aparte del artículo primero del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene una enumeración muy generosa, hay un artículo especial para prohibición de la esclavitud. Tenemos en el 24 el derecho a la igualdad y en el 27 la supresión de derechos en estado de emergencia, que ahora vamos a ver. En la Convención de los Derechos del Niño habla de origen étnico o impedimentos físicos. Muchos de estas citas de Cialdino son dictámenes de los comités de cada uno de los tratados. Cada tratado, el de los derechos del niño, la Convención de Belén do Pará del tema de la mujer, tiene su comité, que ese comité también emite interpretaciones y responde consultas que se le hacen sobre el tratado. ¿Vieron cuando la Constitución dice estos tratados en las condiciones de su vigencia? Se refiere a los trabajos de estos comités y de los protocolos de los tratados. Eso quiere decir en las condiciones de su vigencia. Ahora estoy hablando, bueno, el Comité de los Derechos del Niño habla de origen étnico y impedimentos físicos. El de trabajadores migratorios habla de motivos de no discriminación por convicción, nacionalidad, estado, patrimonio, estado civil, nacimiento. El de discriminación racial habla de raza, color. Yo creo que lo de color ya tendríamos que ir sacándolo, ¿viste? No sé, color. Linaje u origen nacional o étnico. Y después está el tema, la interpretación esta progresiva ha permitido, por ejemplo, la incorporación de no discriminación por discapacidad que no estaba prevista de ninguna manera con anterioridad. Hoy tenemos una convención internacional para las personas con discapacidad. Estos motivos, se pregunta Gialdino, son esta enunciación es taxativa o meramente enunciativa. Obviamente es meramente enunciativa. Porque yo me remito a lo que empecé diciendo. Esto se funda en la dignidad humana y llamamos a una interpretación que garantice la ampliación de la protección del derecho y la igualdad, como derecho a la igualdad y como derecho al ejercicio igualitario, al goce y ejercicio igualitario de los derechos. En ese sentido, refuerza esta respuesta, en el sentido que esto es una enumeración enunciativa y no un número cerrado. Digamos, en los orígenes de la primera que a uno se le ocurre cuando habla de este tema, bueno, la discriminación racial, que tiene una historia terrible en la humanidad, en la literatura, en la cultura en general, que persiste gravemente, que persiste. Por ejemplo, la racial. La de la mujer también es tan vieja como la racial, pero tiene otra mirada a posteriori. Digamos, la conquista de derechos por parte de la mujer, de salir de la incapacidad de derecho de la mujer casada del Código de Vélez. Estamos hablando del siglo XIX. Pero varios de estos artículos que les he mencionado también tienen la frase abierta, o por cualquier otra causa, o por cualquier otra condición, o como dice, esta dice, dentro de cualquier condición hizo posible el ingreso
de invalidar la discriminación por discapacidad, por edad, por impedimentos físicos o mentales, orientación sexual, estado civil, los últimos, digamos, era impensable matrimonio igualitario, igualdad de género, perspectiva de género, todo esto es una lucha que se ha construido. El derecho como ciencia humana y cultural, ¿qué es? Es una construcción, y es una construcción de toda la sociedad, de todas, no de algunas partes más y de otras menos. Por ejemplo, en igual sentido, por ejemplo, bueno, no sé por qué acá pone esto de la tortura, no sé, bueno. Hay un tema, dice, en las situaciones de emergencia. Está hablando, artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿No? El 27 aborda el tema de estos llamados estados de excepción, estado de sitio, ¿no? Que está en nuestra Constitución. Bueno, el 27 dice, en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia y seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones. Las emergencias tienen que ser por tiempo limitado y con tiempo limitado, y no puede ser la ajuridicidad. Dice, en la medida, con medida y con tiempo de vencimiento, no podemos vivir en emergencia. Pareciera que sí, pero no se puede vivir en emergencia porque deja de serlo. Bueno, limitados por las exigencias de la situación, suspenden las obligaciones contraídas en esta convención, siempre que tales disposiciones se pueden suspender las exigencias de los mandatos que el Pacto de San José de Costa Rica tiene hacia los estados, pero dice que no sean incompatibles con otras obligaciones de derecho internacional, y sobre todo que esto no entrañe discriminación fundada en motivos, dice, en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen nacional. Bien. Y el inciso, eso por una parte. Este artículo 27 es parecido al artículo 4.1 del Pacto de Derechos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. Le ponen 27, similar al 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué pasa? Acá Giardino hace y yo me hice un cuadrito, con la enumeración de motivos, ¿no? de discriminación y en la emergencia. Quiere decir, y en el 27 dice nada más que estos, ¿no? A renglón seguido dice, la disposición, pero no puede entrañar discriminación por 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Esta enumeración es diferente en menos al artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, que es mucho más amplio, porque dice raza, color, idioma, religión, opinión política, cualquier índole, orden, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ¿No? El artículo 1. El 27 dice que no se permitirá que las medidas afecten solamente a esta discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma, religión o origen nacional. Pero en el artículo, en el inciso siguiente del 27, de manera coincidente con el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no obstante la situación de emergencia, o sea que podría leerse, dice Giardino, que se podrían afectar derechos de algunos grupos, dice, pero que de ninguna manera sean discriminatorios, sino fundados y limitados a la situación de emergencia.
Y esta enumeración del 27 es mucho más acotada que la del artículo 1 y la del artículo 24 del Pacto San José de Costa Rica, que dice igualdad ante la ley, todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia tienen derecho sin discriminación al igual protección ante la ley. Bien, ¿qué pasa? Tanto el inciso 2 del 27 dice que, no obstante el estado de emergencia, no autoriza la suspensión del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, protección de la familia, derecho del nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Enumera los derechos y las garantías que los protegen. Y acá, bueno, obviamente, bueno, todo esto que enumeré. Y el artículo 26, bueno, no los quiero abrumar con tanto artículo, el 26 de los derechos civiles y políticos también tiene una enumeración muy generosa, igual que el artículo 1 del Pacto San José de Costa Rica. Entonces, de alguna manera, Gialdino lo que dice es que que el artículo 27 prácticamente es nulo, dice Gialdino. Dice que es nulo porque en realidad la prohibición de discriminación es absoluta. No hay la discriminación, digamos, porque dice en el 27 dice, se suspenden las obligaciones que el Estado contrajo en virtud de esta convención, ¿no? Y dice, se suspenden siempre que tales puede tomar disposiciones, ¿no? Y que no entrañen discriminación. Por razones limitadas. Pero Gialdino dice, no nos olvidemos que esto es una interpretación contextual y de todo el instrumento. Está el 27, pero también está el artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 24 de igual protección y de igualdad ante la ley. Eso por un lado. Únicamente. Hay un artículo que habla, perdón, que le estoy buscando el otro, en el de derechos políticos, vamos a ver. En el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, esto se salva también, porque hay una palabra que no está en el otro, que dice, también para situaciones de emergencia, ¿no? Está hablando del mismo tema. Siempre que tales disposiciones sean compatibles con las demás obligaciones del derecho internacional, igual que el 27, y no entrañen discriminación alguna, fundada únicamente, dice, fundada únicamente en raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Dice Gialdino, que únicamente también es una limitante para la restricción de derechos vinculados con esto. Este adverbio de únicamente no está en el artículo 27, pero quiere decir que por ahí en medidas de excepción se pueden afectar derechos de algunos grupos, pero esa afectación no tiene que ser discriminatoria, tiene que ser razonable y objetiva. Seguimos. Bueno, hay otros, ya les dije esto de Aristóteles, ¿no? Del trato, de dar un trato desigual a lo que es igual y tratar igual a lo que es diferente. Precisamente la igualdad es advertir las diferencias. Y no es lo mismo, hay que advertir qué es lo que vamos a considerar disvalioso, ¿no? La violación del principio de igualdad y el principio de no discriminación. Porque dice una cosa es distinguir y otra es discriminar. La discriminación es ilegal, es disvaliosa, en la medida que no sea
una distinción objetiva y razonable. Y Vidal Campos hablaba de lo arbitrario, el mundo de lo arbitrario. Ahora, porque diciendo, es otro constitucionalista, Linares Quintana, otro constitucionalista, dice la ley y hasta la distinción epistemológicamente hablando del punto de vista del acceso al conocimiento, la distinción entre categorías ontológicas es una forma de estudiar, de acceder al conocimiento. La distinción. Nosotros, estudiantes de Derecho, yo profesora a la facultad, yo también doy obligaciones, doy derecho privado, y entonces distinguimos, vamos a ver cuál es la diferencia entre cuando el deudor está en mora y el deudor que no está en mora. Al deudor que está en mora carga con los riesgos de todo lo que le pase a la prestación. Porque debió entregarla, no la entregó, no entregó el libro, el auto, lo que fuera, no la entregó, está en mora. No la entregó la cosa. Entonces, carga con los riesgos de la cosa. Se deteriora, se pierde, y él no la entregó. En cambio, si no está en mora, no tiene por qué cargar con los riesgos de la cosa. Si está en mora y debe dinero, eso va a tener que pagar intereses. Si está en mora, no puede invocar el caso fortuito. Si está en mora, no puede invocar la modificación del contrato. Si está en mora y quiere consignar lo que debe judicialmente, debe integrar con los intereses. Después, entonces, la situación de ambos es diferente. Y no es ilegítimo que la ley le ponga las serias consecuencias que trae aparejada la mora al deudor que incurrió, o al acreedor que incurrió en mora excipiendi, en mora del acreedor. ¿Por qué? Porque siempre la pregunta del millón es ¿por qué? Yo, digamos, en contra de este estereotipo de que la abogacía y el derecho es parece una alquimia, una cosa media mágica, media rara, pero no. La pregunta es ¿por qué la solución de la ley? ¿Por qué la ley dice esto? ¿Qué puedo preguntar? Porque usted ahora, bueno, este tema, virtualidad y tal, bueno, pero aún en las clases y exámenes presenciales. ¿Por qué el juez no puede declarar prescripto de oficio un derecho, una obligación? Ya sé que no lo puede. Ah, porque la ley lo dice. No, ya sé que la ley lo dice. Digo, venía a cuento de la virtualidad que ustedes están con el código al lado. A mí no me dice nada que, bueno, hay que conocer la ley, pero también me la tenés que explicar. ¿Por qué el deudor que está en mora tiene que pagar intereses? ¿Por qué? Porque si no, sería ahí sería discriminatorio respecto al que sí cumple. Ahí sí habría... No es lo mismo con el que cumple que el que no cumple. ¿Sabe? Sí, bien. Disculpen. O sea, la igualdad me parece que van también en determinadas, respecto a las condiciones. Igualdad en determinadas condiciones iguales. Porque aparte, el deudor que está en mora le está causando un daño al acreedor. El acreedor estaba esperando que le pague. El acreedor, ese dinero o ese bien tenía una causa era un contrato o era que le tenía que devolver, lo que fuera. Le está causando daño al acreedor, lo tiene que pagar. El deudor que está en mora tiene que pagar el daño moratorio. Obligación prescripta. Esta que someramente. ¿Qué quiere decir que está prescripta? Que el acreedor no lo puede reclamar porque se le venció un plazo. Ah, bueno, bárbaro, genial. ¿Y por qué la ley dice que... ¿Por qué la ley dice que el juez, porque al juez le llega un reclamo prescripto? El acreedor lo demanda al deudor. Y el juez lo ve y ya el juez sabe derecho y sabe, hoy todo está prescripto. ¿Puede el juez decir, no, mire, le rechazo su petición porque está prescripto? Le dice al deudor, demandado.
No, porque el deudor puede querer pagar, puede querer honrar sus compromisos a pesar de que esté prescripto. Por ahí es el deudor el que tiene que oponer, el que decir, bueno, porque dicen, en prescripción no importa la buena o mala fe del deudor. El deudor sabe que debe y sabe que no va a pagar. Bueno, esto venía a cuento de diferenciar. También en derechos reales, el poseedor de mala fe y el poseedor de buena fe. O sea, el poseedor que sabe que no tiene ningún título que legitime su permanencia en determinado, con vinculación con un derecho real, con una cosa. Y el poseedor de mala fe, por antonomasia, es el ladrón. El ladrón es un poseedor de mala fe. ¿Es irrazonable diferenciarlo al de buena fe y la mala fe? Y sí, porque el derecho hay un sustrato ético en la norma que le da forma a las soluciones de la ley. Por eso insisto en esto de la famosa pregunta, ¿por qué? Sigo. Me dan 2 minutos, voy a tomar agua. Voy a tomar agua porque se me ha secado la garganta. 2 minutos, por favor. Seguimos. Dice igualdad formal y material. La garantía de igualdad, dice Geraldino, comprende tanto la de derecho como la de hecho, o de facto. Dice, cuya culminación está la igualdad de derecho, o la igualdad de hecho, que siempre tiene que conducir, dice, a la igualdad de resultados. Ahí Lorenzetti siempre ponía un ejemplo en la igualdad en el tema de igualdad de hecho o de satisfacciones, ¿no? Que dice, bueno, los padres siempre queremos ser como equitativos cuando tenemos más de un hijo y decía, bueno, los famosos regalos, porque siempre hay los niños comparan, ¿no? Ay, tu muñeca, tu esto, vos, este vale más, este vale menos, el mío, el tuyo. Entonces un padre totalmente carente de imaginación y de observación de sus hijos, tenía 2 hijos varones, y a los 2 les regala una pelota de fútbol. A los 2. Había uno que estaba encantado con la pelota de fútbol, pero el otro no estaba, era un chico que no le gustaba la pelota de fútbol, no le gustaba Acá dice, siempre la comparación, dice Lorenzetti, es a la alza, ¿no? Cada uno quiere tener un poco más que el otro para sentirse más querido, más preferido, más centro de atención de los padres, ¿no? Dice, hay que buscar la igualdad en las satisfacciones de los medios, de las cosas en este caso. Pero me gustó esto, que es del Comité de los Derechos de la Mujer, dice, la igualdad de derecho y que tiene que ir paralela con la igualdad en los hechos, en la realidad, dando la ecuación a una resultante como más que dice, igualdad de resultados. Y que refiere un caso en Albania, dice que el Estado albanés saca una ley que prohíbe la educación privada en Albania. Bueno, parece, yo
esto no lo conocía muy bien, me sonaba, en Albania hay una minoría griega importante, o minoría, pero bueno, integrando el Estado de Albania. Y las minorías griegas, con una cultura un poco diferente, digamos, de la mayoría, las minorías griegas, bueno, leí un poquito, iban a estos colegios privados donde se trabajaba más su cosmovisión cultural, que no era la de la mayoría. Entonces, el Estado de Albania dice, no, acá no, acá hay educación estatal para todos, no hay educación privada, y la educación estatal es tanto para las mayorías como para las minorías. No hay discriminación, dijo Albania. Pero a lo cual la Corte Europea de Derechos Humanos, donde se dirimió esta cuestión, dijo, no, sí hay discriminación. Porque el día después de que se decrete que no haya educación privada, la minoría griega va a tener que sumarse a la voz mayoritaria culturalmente hablando, y va a tener que ir a las escuelas donde va la mayoría, que no se respeta su condición de minoría diferente culturalmente y de las costumbres, etc. Por otro lado, dicen, por lo tanto se descalificó esta cuestión de Albania. También esta de igualdad formal y material dice, a reconocer los factores de desigualdad real. Dice, superando una noción clásica y rígida de la igualdad en el sentido de eliminar privilegios o diferencias irrazonables o arbitrarias. Se busca generar reglas iguales para todos y demanda del Estado, el Estado, no un mero actor pasivo, sino un rol activo y garante de la igualdad real. Los Estados, concretamente en el Pacto San José de Costa Rica, uno dice, los Estados asumen la obligación de respetar y garantizar los derechos. Ahí es una obligación del Estado concreta. Debe tener un rol activo en este tema de garantizar. Y para eso, dice, hay que estar alerta e identificar los nuevos motivos de discriminación. ¿No? Digamos, veníamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Que el reclamo eran los privilegios que tenía la nobleza, el clero, los militares, y el pueblo ahí comiendo pan duro, o no, nada, y sosteniéndoles la fiesta a esta gente, ¿no? Cuando en la Constitución del 53 también, Alberdi era un paladín de la libertad, ¿no? Decía, y ya venía esto, nuestro país fue precursor, antes de la Constitución estuvo en la Asamblea del año 13, la libertad de vientres, la supresión de honores, el trabajo maravilloso de Mariano Moreno, en este tema de la igualdad. Siempre dice, la democracia francesa privilegió y sostuvo y enarboló la bandera de la igualdad. En cambio, después, la democracia norteamericana, originaria, más vale, trabajó la libertad. Y la democracia, esto era Tocqueville, Alexis de Tocqueville. Bueno. Esto de desigualdad, digamos, no esta concepción clásica, pero es importante, recalco esto porque se va a repetir en otros temas, el rol del Estado como garante de garantizar el pleno goce de ejercicio en condiciones iguales de los derechos fundamentales, con la finalidad de generar equilibrios sociales y protección especial a grupos más vulnerables. Y ahí vamos. Dice, igualdad y estereotipos, es otro título. El estereotipo es este juicio que supone, esto que yo decía de los abogados, que asigna determinadas cualidades, características o sesgos a determinadas personas o grupos de personas sin admitir diferencias. El abogado charlatán, traidor, poco leal, vendido. Y yo realmente,
convivimos con esa generalización tan injusta. Y como generalización o totalización, por ahí hay un matiz. Todos los abogados son así. El estereotipo de la mujer, horrible. Chismosa, mal carácter, o la famosa palabra histérica, que viene de hístero, que es útero. Chismosa, histérica, frívola, ay, pintarse, ay, las uñas. Yo creo que con estos tres yo no me siento incluida, pero bueno, a ver, chismosa, histérica, interesada, oye, buscate el famoso, a mí me sublevan mal, buscate un novio con plata. ¿Tiene plata tu novio? ¿Qué le estamos diciendo a nuestras hijas? ¿Que se vendan por plata? ¿Que entreguen su dignidad interna? ¿Y qué le estamos diciendo a los varones también? Los varones tienen una carga terrible con todo esto. No pueden llorar, tienen que ser casi un Superman que resuelva todo. La mujer tiene que ser pasiva, sumisa. Yo no encuadro en nada de esto. Soy abogado y soy mujer. Pero, entonces este estereotipo va de la mano del prejuicio, ¿no? Después me enteré hace poco que hay otra maña muy fea que decían mansplaining, ¿ves? Cuando los hombres te explican las cosas, como parece que no entendiéramos nosotros, no sé, que te explican. La mirada así, el paternalismo tiene esta cosa de alguna manera de descalificación de la mujer, ¿no? El estereotipo también busca otro mecanismo horrible, que es naturalizar tragedias o situaciones terribles. Y bueno, siempre dicen, pobres hubo siempre, abuso sexual hubo siempre, y abuso, como es, acoso, pobreza, desempleo. Bueno, pero eso es, ¿qué es natural eso? Yo me niego a pensar que es natural, porque eso a mí no me responde nada. Natural es para las cuestiones de la naturaleza, una plantita, una semilla, la naturaleza tiene unas leyes de causalidad, pero esto me impide, esta naturalización impide abordar el tema. Si es natural, ¿para qué lo vamos a analizar? Si es natural que en los estratos más desprotegidos de la sociedad haya delincuencia y abuso. O sea, es una cuestión asignada totalmente a la condición social y económica de la persona. Dice, y me gustó esta frase que pone Gialdino, esto de naturalizar, siempre habrá pobres, desempleo, es una coartada moral de un orden social que repudia la igual dignidad de la persona humana. Es una coartada moral para identificar y visualizar un orden social que conspira, injusto, que conspira contra la igual dignidad de la persona humana. Dice, los paradigmas culturales que sostienen que la cultura es homogénea, apolítica, monolítica y desvinculada de las relaciones de poder y de situaciones políticas, económicas y militares. Esto dice, la Corte Suprema de Canadá, esto me gusta, habla precisamente, dice, el objeto de los derechos a la igualdad, Corte Suprema de Canadá, es impedir los menoscabos de la dignidad y a la libertad humana, producto de la imposición de estereotipos y prejuicios políticos y sociales. Y Canadá, no sé en la actualidad, pero hasta hace poco, tuvo un primer ministro que era gay, que era homosexual. No me acuerdo el nombre, pero bueno. Por otro lado,
Dice, estereotipos en tema de violencia sexual contra la mujer. Dice Gial, esto también es un fallo de Canadá, de una violación en Canadá en 1999. Primera mentira, estereotipo. Dice el fallo, no se trata de consentimiento, porque no se habla de consentimiento acá. Dice, pues no ha habido ningún consentimiento. Dice, la fantasía de que la mujer habría, fantaseado con una violación. Hay que escuchar estas cosas. Decir que interpretar que dice sí cuando está diciendo que no. Que es otro mito, que se puede, que si una no quiere, no te violan. Terrible. Que se puede resistir con éxito un ataque de este tipo. Que las mujeres experimentadas sexualmente no lo pasan tan mal como las que no son tan experimentadas. Otra estupidez. Que algunas, bueno, mirá cómo iba vestida. Mirá cómo se porta. Es una mujer libre. Se pone unas minifaldas así de 2 centímetros, un escote hasta el ombligo. Y bueno, claro, mirá cómo se viste. Mirá cómo se pinta. Que dice que otro mito, que la violación por parte de si te viola, mejor que te viole un extraño, no que te viole tu marido. O un tío. Menos grave. Todo se asienta a que venía a cuento del estereotipo. El estereotipo propicia estas cosas. De una mujer pasiva, sumisa, dispuesta a entregarse a las insinuaciones de un hombre. Que el amor sexual es posesión física. Y que la violación es solamente penetración en el coito. Y acá yo voy a terminar haciéndoles contándoles en todas las clases, en general voy a tratar de hacer esto, una parte así teórica y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concatenando con este tema de la violencia sexual contra la mujer. Hay muchos temas, pero bueno, en 1992 en Perú gobernaba Fujimori, padre, Alberto Fujimori, que tenía una cruzada así que lo sostuvo en el poder contra el terrorismo, contra el Sendero Luminoso. 6 de mayo de 1992, en una cárcel cerca, en las afueras de Lima, el penal Castro. Ahí había 135 detenidas acusadas, no condenadas, acusadas de formar parte de Sendero Luminoso, mujeres guerrilleras peruanas. Bueno, con el pretexto de la llamada Operación Mudanza, porque parece que eran muy peligrosas y las iban supuestamente a llevar a otro penal, Operación Traslado, mandaron para 135 detenidas 1.500 efectivos policiales y del ejército. Fue un asalto violento, murieron 42 mujeres y hubo un ataque con gas de fósforo blanco. Esto fue en mayo. A estas mujeres recién las volvieron a ver en septiembre. Lo que en este fallo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pasó fue que en estas mujeres, las que quedaron, bueno, muchas fueron, concretamente en razón de su género, fueron obligadas a estar desnudas delante del personal de la cárcel y de los militares y de los policías, desnudas, hacinadas durante meses, muchas golpeadas, muchas quedaron con serias traumas,
psicológicos por esta situación, esta cosa de exhibirse desnuda e ir a hacer sus necesidades bajo la mirada de un soldado. La llevaron a un hospital, en un hospital, bueno, también fueron objeto de violaciones y tocamientos y tal, pero se denuncia al Perú por violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, violando también la Convención en contra de la tortura y la Convención de Belén do Pará de los derechos de la mujer. Hay un abordaje que hace la Corte. Este fallo lo pueden leer completo, creo que está en el campus, y si no, entran en Corte IDH, es muy lindo el sitio web de la Corte, muy lindo, tiene archivos multimedia, todo. Hay un abordaje de los daños sufridos por estas mujeres desde perspectiva de género, en el sentido que esta desnudez, los tocamientos, a falta de higiene, estos ataques afectan a la mujer de forma diferente a los hombres. Los ataques son específicamente al grupo de mujeres de Sendero Luminoso. Y los ataques les causan más daño. Ay, perdonen, pero como tengo el... ¿Qué pasa? En el fallo, en la página 3, la página 3 del fallo, habla del tema del concepto de violencia sexual, ¿no? La desnudez es violencia sexual, digamos, se interpreta como un acto vejatorio, y se equiparó en este momento, a partir de este fallo, la Corte Interamericana dice que la violación se equipara a la tortura. Y si es tortura, es un delito de lesa humanidad. Hacia una mirada de género de daños que afectan más por su condición de mujer, que no afectarían igual a los hombres. La violación es tortura y por lo tanto es un delito de lesa humanidad. Es un trato, la tortura o trato vejatorio. Y las actitudes, dice, vejatorias de la sexualidad femenina. Y la penetración dactilar se asimila a la violación. Como conclusiones de este fallo del penal Castro es la aceptación del desnudo forzado como violencia sexual y tortura, la determinación del daño desde una perspectiva de género, la calificación de delito de lesa humanidad contra la mujer y por lo tanto imprescriptible. En el fallo dicen, sobre todo, dice que las autoridades del Perú, Fujimori, en realidad dice, después en el fallo de la Corte, dice, queda claro que no se perseguía ninguna mudanza, sino el exterminio de estas personas, que habían cometido el terrible delito de no ser una madre peruana señora como la ley manda, en cambio ser una mujer guerrillera en contra de toda una tradición femenina y que se suponía que era una mujer peruana. Dice, y encima que va a tener hijos terroristas también. Entonces el estereotipo acá sirvió para justificar esta terrible agresión contra estas mujeres. Eran 135 mujeres y 1.500 soldados. O sea que les daba mucho miedo a los soldados. Yo con esto creo que les he dado varias cuestiones introductorias. Vamos a seguir el jueves que viene analizando igualdad ante la ley, vamos a hablar de las medidas de acción positiva del 75, inciso 23, de esta igualdad real de tratos y oportunidades, el famoso sistema de acción positiva, la ley de cupo, etc. Con eso vamos a seguir el jueves que viene y siempre después analizamos algún fallo. ¿Alguna pregunta que me quieran formular? Bueno, les agradezco mucho la atención, un gusto conocerlos y nos vemos el jueves que viene.
Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, hasta luego.